de peaje a los usuarios del viario. Tampoco cobra ningún peaje que nosotros denominamos peaje en la sombra, el shadow toll, es decir, el peaje que paga la administración por cada vehículo que utiliza la vía, es decir, un pago por uso, por demanda de la vía. El esquema de retribución es otro. El ayuntamiento retribuye al socio privado en atención a la disponibilidad del viario. Es decir, si el viario está adecuadamente conservado, está adecuadamente mantenido, si además, en caso de que se produzca alguna incidencia, algún accidente, alguna avería, el socio privado que explota este viario responde dentro de los parámetros, de los estándares que se han fijado en el contrato, recibe una mayor cantidad de dinero. Lógicamente, para asegurar que el socio privado pudiese obtener la financiación, estos 2.500 millones que obtuvo a préstamo, hay un primer tramo de pago que está siempre asegurado. Es decir, el socio privado siempre va a recibir cada año un pago del ayuntamiento que le permite garantizar el pago de una parte significativa de la deuda. Pero el resto solo lo recibirá si cumple los estándares que están fijados en el contrato y que son, como he dicho, pues asociados al buen mantenimiento y explotación del viario y a la inmediata atención de cualquier incidencia que se produzca en el mismo. Este segundo pago es donde está el beneficio eventual del socio privado. Si presta adecuadamente el servicio y por tanto cumple los estándares, recibirá el 100% de la retribución y con eso conseguirá no solo pagar el crédito, sino y hacer frente, lógicamente, a los gastos de explotación del viario, sino también obtener un beneficio de acuerdo con los cuadros económicos de la financiación. En cuanto al esquema administrativo que permitió al ayuntamiento poder operar sobre este viario y sobre el río, este viario era titularidad del Estado español, del Gobierno Central de España, pero con la normativa de nuestro Estado se puede ceder vías estatales a los ayuntamientos. Eso es lo que se hizo en el año 2004. El Estado cedió el viario y los terrenos sobre los que se ubicaba el Ayuntamiento de Madrid y por tanto tanto el viario como los terrenos pasaron a ser titularidad del ayuntamiento, del municipio, y por tanto el ayuntamiento pudo actuar sobre estos viarios con plena autoridad. En cuanto al río, el ayuntamiento ha tenido que solicitar autorización de un organismo de la Administración Central, que es el que tutela el río Manzanares, que es el río que pasa por la ciudad de Madrid, que es un organismo denominado Confederación Hidrográfica, y el ayuntamiento toda actuación sobre el río y en las márgenes del río la he tenido que hacer con autorización de este organismo estatal. Por tanto, como todos los terrenos eran municipales, en relación con lo que preguntaban, no ha sido necesario llevar a cabo ningún tipo de expropiación ni ha habido que demoler ningún tipo de vivienda. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Infanzón y soy responsable de las obras de superficie del parque que estamos construyendo. A la pregunta que nos hacíais, debo decir que si bien las obras de las que estamos hablando, las obras de ingeniería civil, de soterramiento de esta infraestructura, han sido obras muy complejas y sobre todo por el corto tiempo en el que se han ejecutado, debo decir que no menos complejo está siendo la construcción de este parque sobre estas infraestructuras, teniendo en cuenta que es un parque, podríamos decir, contra natura, que se está construyendo encima de una estructura artificial. Y entonces yo creo que la pregunta da en el clavo de uno de los elementos más complejos al cual nos estamos enfrentando, y es cómo drenamos el agua de la superficie de estos túneles y cómo conseguimos que el parque, que los árboles de gran porte que estamos plantando puedan crecer encima de estos túneles. En primer lugar, hay que aclarar que la losa superior que cubre los túneles fue calculada, fue dimensionada con una hipótesis de cálculo que preveía el soportar 1 metro, como media 1,5 metros de tierra en todo su desarrollo. Considerando que este 1,5 metros de tierra era una cantidad
relativamente suficiente para permitir el crecimiento de las especies vegetales que estamos plantando en estos momentos. Pero como no solamente existe la losa del túnel, sino que también existen otras infraestructuras que son las que, como decíamos anteriormente, permiten la ventilación y permiten todos los sistemas técnicos para tener esa climatología especial dentro de los túneles, en muchos casos la cantidad de tierra que debemos colocar o la altura y la cota a la que debemos llegar encima de esos túneles es algo más de ese 1,5 metros que pueden sostener las losas, con lo cual incluso debemos colocar algún material de aligeramiento sobre estos túneles para conseguir la cota de superficie, la cota del parque adecuada. Todo esto, como decimos, hace relativamente complejo este planteamiento, pero voy a intentar sintetizarlo en cuatro frases para que lo entendáis. Básicamente, encima de los túneles se hace una impermeabilización de 3 capas de material impermeable, y sobre ella se hace una pendiente, un pendenteado de la superficie de los túneles que permite llevar el agua de superficie hasta un drenaje perimetral de estos túneles que lleva el agua tanto de riego como el agua de lluvia a los colectores de margen que se han construido a lo largo de los mismos. Unos colectores de margen que se construyeron paralelamente a los túneles y en el mismo tiempo, que tienen más o menos 3 metros de ancho por 3 metros de alto, y a los cuales se lleva no solamente el agua de saneamiento de gran parte de la ciudad, sino también el agua de la superficie de estos túneles. Sobre este mortero dependiente que permite evacuar el agua de la superficie, existe un paquete de tierras bastante complejo y que nos llevó algún tiempo llevar a su dosificación final, teniendo en cuenta que ese paquete debe responder a un equilibrio no siempre estable entre la necesidad de una firmeza y una compactación suficiente para que los viales que se realizan en superficie tengan la estabilidad necesaria, y para que a su vez las especies vegetales tengan el suficiente esponjamiento en esa tierra para poder sobrevivir. Y es así que esa superficie tiene diversas capas que sería muy largo explicar aquí, unos sistemas de geotextiles que permiten que los finos no contaminen la grava que se coloca en la parte inferior para que el agua pueda drenar. Luego el propio paquete de tierras tiene una parte de grava gruesa en la parte inferior y otra parte de una mezcla de tierras especial calculada según el tipo de especies que se va a plantar en cada lugar, y a su vez entre la losa del túnel o el material de aligeramiento y el paquete de tierras existe una malla metálica, un mallazo, sobre el cual se anclan cada uno de los cepellones de los árboles que se plantan en el río. Un anclaje a través de un sistema de sunchos y unos ganchos metálicos que se anclan a esa malla de superficie y que permiten que el árbol se mantenga estable por lo menos en los primeros años hasta que desarrolla sus raíces. Esto se complementa con un doble sistema de riego, un sistema básico que funciona en los 2 primeros años a través de unos anillos de goteo que permiten el desarrollo de las raíces en los primeros 2 años, y luego se apaga ese sistema y se enciende en 2 años un sistema de riego por inundación de unos aspersores que se colocan entre los árboles para que las raíces se puedan desarrollar de manera horizontal y creen una estructura que haga estable a todo el conjunto. Hay que tener en cuenta que plantar este parque sobre una superficie artificial genera ciertas complejidades, y muchas de ellas las estamos resolviendo y estamos aprendiendo sobre la propia marcha, porque hay pocas experiencias internacionales de una superficie de más de 50 hectáreas sobre la cual se va a crear un parque con un arbolado muy potente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Bien, se me ha hecho una tercera pregunta, pero no me resisto a hacer algún comentario, ¿no?, de las 2 primeras, porque
En primer lugar, para el dominio público, esos espacios del río que son de dominio público, y el organismo competente era la Confederación Hidrográfica del Tajo. Yo realmente tengo que decir que fue una oportunidad titular del dominio público este proyecto, porque gracias a este proyecto mejoró la calidad de las aguas del río y resolvieron un problema, era todas las aguas fluviales que caían también al río. Es decir, fue una oportunidad de mejora de algo que era competencia de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo. Fue una oportunidad de mejora y por eso apoyaron el proyecto y por eso contamos con los permisos que eran necesarios. En cuanto a si hubo alguna expropiación, Chema, a veces se nos olvidan detalles. Miren, fue tan complejo, fue tan valiente, fue tan ambicioso el proyecto, que a veces se nos olvidan cosas que realmente vistas ahora, 2 años después, también tienen su interés. Sí que hubo una expropiación. Había un edificio en Ciudad de Barcelona, si mal no recuerdo, que era un edificio que el Plan General, la normativa urbanística del año 97, había marcado como fuera de ordenación. Al proyecto Calle 30 le era indiferente si se quitaba o no se quitaba el edificio de esta zona verde que la normativa urbanística había marcado. Sin embargo, se dio también la oportunidad de que era el momento de hacerlo, puesto que se estaba haciendo un parque. El momento de liberar el espacio de este edificio era ofreciendo a los propietarios de este edificio la posibilidad de cambiar su casa por una casa nueva. Era un edificio fuera de ordenación, era un edificio que además estaba en un estado de ruina prácticamente, y era una oportunidad para los vecinos el cambiar vivienda vieja por vivienda nueva, lo mismo que para los 4 locales comerciales que existían en Los Bajos. Se les ofreció la posibilidad a los vecinos de hacer en este momento esa expropiación y los vecinos por unanimidad dijeron que sí. Se fraguó esta operación en muy poco tiempo, en un mes los vecinos no lo dudaron y se hizo todo el traslado y se hizo la operación. Y en cuanto a la tercera pregunta, si hubo oposición al proyecto, hubo oposición al proyecto. En cuanto a la oposición política, he de decir que la oposición municipal, la corporación municipal está integrada por 3 grupos políticos, el partido de gobierno y 2 que están en la oposición. Decir que la oposición hizo su discurso de legislatura en torno a este proyecto fue un discurso de confrontación. Confrontaron con el proyecto radicalmente en los 4 años. A nuestro juicio, lógicamente, era un error porque teníamos mucho estudiado, sabíamos por dónde iban las demandas ciudadanas, sabíamos que habíamos ido a unas elecciones donde se había debatido este proyecto. Los temas que empleó la oposición para oponerse a este proyecto fueron temas de procedimiento, fueron temas de información, de participación, de molestias como consecuencia de la inmediatez de las obras, esas molestias que cualquier gran proyecto ofrece en el corto plazo durante el proceso constructivo. También esgrimían otros argumentos de naturaleza económica. Hicieron un discurso de confrontación. Y frente a ello, ¿qué alternativas ofrecieron para resolver el problema? Uno de los grupos políticos, de los partidos que concurren a las elecciones, ninguna, dejar las cosas como están. El otro propuso mantener las vías de circulación. No podemos olvidar que por algunos puntos de la M30 discurrían 300.000 vehículos al día. Y la idea que tuvieron fue mantener la vía e incluso poner semáforos. Comprenderán que cuando se presenta esa alternativa a este otro proyecto, los ciudadanos suscribieron este proyecto, pero esa oposición minoritaria que existió durante la legislatura y que ahí está, secundada pues en algunos momentos por algún medio de comunicación o por algún movimiento vecinal, tengo que decir que llegaron las elecciones municipales y, como decía al principio de mi intervención, nunca en la historia de la democracia ningún alcalde había obtenido los resultados electorales que obtuvo el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, ante una propuesta con una gran visión de transformación de la ciudad, una propuesta valiente porque había que ejecutarla en 4 años, muy compleja. Hoy ya casi no lo recordamos, pero gracias a que tuvimos la ayuda de muy buenos equipos y como decía, de la
de la tecnología más vanguardista del mundo, a nivel de sistemas de ventilación, a nivel de tuneladoras, a nivel de todos los medios que nos hacían falta para ejecutarlo. Gracias a eso sacamos este proyecto adelante. Hoy tampoco es sencillo, tengo que confesarlo. Hoy, después de haber ejecutado la primera parte, nos parece que esto es coser y cantar, como solemos decir aquí, pero tengo que decirles que estamos construyendo un parque donde hay una infraestructura muy potente, como ha dicho José Luis Infanzón, donde hay un edificio en horizontal tumbado. Hoy emerge un parque donde plantamos árboles, donde ponemos columpios infantiles, donde hay carriles para las bicicletas peatonales, es decir, estamos construyendo encima de un edificio, lo cual ha supuesto que hemos tenido que hacer un ejercicio de planificación extraordinaria para medir dónde y cómo colocábamos cada pieza que se está colocando en este parque, cada pino, cada columpio, cada restaurante de los que se van a construir o kiosco de bebidas. Cada cosa tiene un porqué y lógicamente obedece a un diseño después de un estudio muy profundo que hizo ese equipo que vino después de arquitectos y urbanistas dirigidos por Ginés Garrido, que han hecho la alfombra, han hecho el parque. Ese parque que tiene debajo ese edificio tan potente que es la M30, la vía de circunvalación. Muchas gracias. Seguimos en la ronda aquí en Tijuana. ¿Alguien quiere hacer por aquí un comentario? Ya está cubierto. Muchas gracias. Bueno, aprovecho los saludos y pues aunque mis compañeros ya tocaron varios de los temas importantes, quisiera a ver si hay un poquito más sobre este que me parece muy importante para poder tomar ejemplo, porque nosotros tenemos en puerta, en camino, algunos proyectos que son similares en envergadura, pero pues desde luego enfrentamos a muchos problemas que hacer. Y bueno, yo quisiera saber si de estas externalidades externas, independientemente de las políticas, pudiera comentarnos algunas más, porque nosotros contamos con un número interesante de esas externalidades, pero a modo de ejemplo quisiera saber si nos puede extender un poco más la explicación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que no haya participado? Las externalidades. ¿Qué tipo de externalidades colaboran? Adelante, Raimundo Arnaiz. Sí, buenas tardes, de Madrid. Mi nombre es Raimundo Arnaiz, soy desarrollador inmobiliario aquí en Tijuana. Este proyecto indudablemente es un gran proyecto de regeneración urbana y que traerá consigo pues un movimiento, una detonación económica muy importante. Y mi pregunta va dirigida hacia la fuente de recursos para el pago del financiamiento de 2.500 millones de euros, tengo entendido en un plazo de 35 años. Esta regeneración urbana seguramente traerá consigo una revalorización catastral y el mayor movimiento económico que generará, comparado con el no haberse hecho estos grandes proyectos. Mi pregunta va dirigida a que si estas dos cosas, la revalorización catastral y el mayor detonador económico, serán suficientes para el pago de la amortización anual del crédito a que se hizo referencia. Gracias. ¿Quién más? Sara Martínez. Buenas tardes. Yo tendría una pregunta muy concreta. Soy investigadora del Colegio de la Frontera Norte en estudios de Administración Pública y mi pregunta es un poco previa al inicio del proyecto. Me gustaría saber qué percepción tienen ustedes del porcentaje de planeación que fue previa al inicio formal del proyecto y el porcentaje de planeación que fue ya más técnica una vez iniciado el proyecto. Y sobre todo porque la percepción que se tiene en la exposición que hacen es que ya tenían mucho trabajo adelantado antes de que el proyecto arrancase formalmente. Entonces sí me gustaría saber un poco la distribución de recursos previo al inicio formal del proyecto que es necesario y cómo lograr esos recursos. Y bueno, pues la otra ya está más clara, es de la que hemos estado hablando. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Madrid, por favor.
Sí, a ver, discúlpeme, creo que no he entendido muy bien. La primera pregunta, cuando se refería a las externalidades, ¿se refería a las consultoras externas? ¿Se refería a los equipos técnicos contratados para hacer los proyectos de ingeniería? ¿Esa era la pregunta? Bueno, en realidad yo quisiera saber un poco, independientemente de los grupos políticos, a la hora de enfrentar unos proyectos de este tamaño, desde luego sí era muy visible prácticamente el beneficio ecológico que existiría. Sin embargo, debería haber un proceso, una justificación técnica para que los especialistas en esta materia desde un principio estuviesen convencidos, independientemente que fuesen de una corriente política o no, pero me refiero, además de lo ecológico, lo que apunta el compañero, de las cuestiones de comprobación de los resultados financieros, los resultados de creación de empleos, de que realmente hubiese una reticencia sistémica para que este proyecto no caminara desde el principio. Esa es oposiciones en sí, oposición en general, de grupos organizados que estuviesen bien fundamentadas esas posiciones en contra. Gracias. Sí, voy a tratar de dar respuesta a estas preguntas. A la primera pregunta que ahora se nos ha aclarado, durante el proceso de planificación de toda la remodelación de la M30, efectivamente se hizo un estudio conjunto, tanto desde el punto de vista de los factores puramente económicos, como de todos aquellos que tienen que ver con el análisis del coste-beneficio social de una inversión pública. Evidentemente, no solo se obtuvieron estos resultados monetarizables y que por tanto he podido expresar en términos económicos, sino que también se obtuvieron resultados de mejora de la calidad de vida desde el punto de vista de recuperación del espacio público, reequilibrio territorial entre los distritos de Madrid que estaban separados por la infraestructura, mejora de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes que permitían a Madrid poder cumplir las exigencias de las directivas de la Unión Europea en esta materia, que han sido modificadas para tener mayor dureza a partir de comienzos de este año. Por tanto, había una serie de beneficios evidentes, no solo desde el punto de vista económico, como digo, sino también medioambiental, social, de recuperación del tejido urbano y de recuperación del equilibrio territorial de la ciudad. ¿Dónde se plasma todo este análisis y estos resultados previos que aconsejaron acometer el proyecto? Estos se plasman en un estudio conjunto que llevó a cabo la Universidad Politécnica de Madrid por encargo del Ayuntamiento durante la fase de planificación del proyecto, precisamente para poder analizar su viabilidad desde el punto de vista económico, estabilidad económica y su rentabilidad social. Y además este documento fue sometido a las autoridades de la Unión Europea responsables de la financiación de proyectos en los Estados miembros, en concreto del Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, como digo, hay un estudio conjunto de análisis coste-beneficio llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Madrid. Lógicamente, frente a estos análisis técnicos global, conjunto, que se hizo inicialmente, que luego fue completado con los estudios ambientales que tiene incorporado cada uno de los diferentes proyectos que señalaba mi compañero Arnaiz, en que se dividió finalmente la ejecución. Frente a esto, como digo, pues la oposición que hubo al proyecto se basaba más bien en intuiciones, muchas veces en lugares comunes sobre cualquier proyecto de infraestructuras, es decir, aquellas personas o grupos que se oponían al proyecto no contaban con un respaldo técnico en forma de análisis científico contrastado que pudieran oponer o hacer pesar frente a los estudios del ayuntamiento. La segunda pregunta se refería a la posible recuperación del coste desde el punto de vista de la revalorización catastral
de los inmuebles en las cercanías de la infraestructura soterrada. Bueno, el ayuntamiento está abonando alrededor de unos 300 millones de euros cada año al socio, a la empresa mixta que lleva a cabo la explotación como pago de toda esta inversión. Es evidente que se ha revalorizado los inmuebles en las zonas en las que se ha soterrado la infraestructura y se ha generado un parque, y por tanto esta revalorización, cuando se hagan las correspondientes revisiones catastrales, tendrá un impacto positivo en la recaudación fiscal que el ayuntamiento lleva a cabo. Pero el ayuntamiento, el objetivo principal era una mejora de la calidad de vida de la ciudad, afrontar los problemas de transporte que estaban estrangulando el crecimiento y la competitividad de la ciudad, y una mejora para el conjunto de los ciudadanos, y por tanto no se ha asociado a los ciudadanos que residen en las proximidades de la infraestructura soterrada, no se ha asociado a ellos el mayor pago de impuestos, puesto que, como dice nuestro alcalde, las personas que ahora están disfrutando del parque durante 30 años han estado padeciendo las circunstancias negativas que se derivaba de la cercanía de esta infraestructura. En cuanto a las fases de planificación, tal y como ha explicado mi compañero Manuel Arnaiz, cuando comienza la legislatura en mayo del año 2003, existe solo una idea general de este proyecto, una línea general de este proyecto. Lo que se hace es que entre el año de 2003 y marzo de 2004, como ha explicado Manuel, se obtienen los proyectos técnicos, se redactan los proyectos técnicos y se planifica su ejecución. Y a partir del mes de septiembre de 2004 comienza a ejecutarse materialmente las obras. Durante esa fase de ejecución de las obras entra en planificación la actuación que se va a hacer en superficie, lo que denominamos el proyecto Madrid-Río, para lo cual el ayuntamiento convoca un concurso internacional de ideas que es ganado por el equipo, un equipo madrileño, en el que está los estudios de Giner Garrido, de Fernando Porras, que hoy nos acompaña aquí, y de Carlos Rubio, es decir, 3 importantes estudios de arquitectura de Madrid. Ganan este concurso de ideas frente a grandes figuras de la arquitectura y el urbanismo internacionales. Como digo, ganan este concurso y reciben el encargo de planificar toda la actividad de recuperación de la superficie. Este equipo, a partir de obtener esta victoria en el concurso internacional, empieza a diseñar toda la ordenación urbana de la superficie, así como los proyectos técnicos que van a permitir llevar a cabo ya en esta segunda etapa en la que nos encontramos, la legislatura 2007-2011, toda la recuperación del espacio que antes ocupaban las calzadas. Y eso se ha plasmado en la aprobación en el verano del año 2008 de un plan especial, de un plan urbanístico, que es el que ordena toda esta superficie, y en la sucesiva aprobación de proyectos técnicos, que son los que nos están permitiendo llevar a cabo también por diferentes espacios geográficos la recuperación que se ha podido ver en los vídeos y que ha estado explicando José Luis Infanzón, es decir, la construcción de un gran parque fundamentalmente sobre el espacio recuperado. Gracias. Sí, si me lo permiten, me gustaría añadir algunos datos que pueden resultar, que pueden complementar la información. Es decir, lo que había antes de las elecciones de mayo de 2003 era una visión política, no había otra cosa. Se veía que era la gran transformación de la ciudad giraba a este proyecto, una transformación que no había habido en décadas anteriores. Efectivamente, se superan las elecciones municipales, se comienza con la redacción de proyectos de ingeniería, se licita la obra mediante concurso público, se dividen los proyectos en 22 proyectos, se eligen 14 grandes empresas, trabajan 5.000 personas, trabajaron en todo este proyecto, 5.000 trabajadores, 22 consultoras técnicas, cada consultora técnica de ingeniería con sus propios equipos, más todos los técnicos internos del Ayuntamiento de Madrid, de diferentes
departamentos, tanto del área de urbanismo como de infraestructuras, como la propia área de Hacienda. En el primer semestre de 2009, cuando se empiezan a poner en funcionamiento ya los túneles, 2007, se me ha ido la fecha, 2007, el primer semestre de 2007, cuando empiezan a entrar en funcionamiento los túneles, ya se está trabajando también en superficie, en algunas de las zonas liberadas. Estamos haciendo algunas partes del parque como muestra. Se pretende dejar una muestra del siguiente proyecto, que es Madrid-Río. Ese proyecto que, como ha dicho muy bien José María Ortega, se hace un concurso internacional de ideas, lo gana un equipo frente a una marca de un arquitecto, lo gana un equipo de arquitectos que se ponen a trabajar también en lo que es la planificación urbanística, lo que es el parque, que es lo que en esta legislatura estamos ejecutando también por partes. Pero lo que había antes de mayo de 2003, cuando fueron las elecciones municipales, era una visión política en torno a un problema que tenía la ciudad, cómo transformar, cómo acometer la mayor transformación urbana de la ciudad de Madrid, de las acometidas en las últimas décadas. Muchas gracias. Tenemos oportunidad de una ronda adicional de preguntas, entonces. Sí, claro que sí. Siguiente, por favor. De nuevo, doctora Pilar, todo lo que se hace debe tener un mantenimiento para que tenga un sostenimiento. En este caso de la gran obra que se hizo en Madrid, ¿cuál es el plan de mantenimiento y cuál es el promedio de vida que se le puede decir debe tener esta obra que a ustedes han hecho? Ya ven que todo se degrada, pero también si se le da mantenimiento, pues esto lleva a que dure mucho más tiempo. Esa es mi pregunta. Gracias. Una más, por favor. Muy buenas. Jorge Gutiérrez, del Ayuntamiento de Tijuana. Primero felicitarlos por su excelente presentación. Y número dos, una pregunta para colocarnos en el contexto económico con respecto a los ayuntamientos. La pregunta es específicamente, el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál es su ingreso corriente en un año? Nada más para poder compararnos con las capacidades de los ayuntamientos locales. Y de estos ingresos, ¿qué porcentaje o qué proporción es propia y cuánta es impuesto sobre bienes inmuebles? Entiendo que eso es lo que les da la capacidad de lograr este endeudamiento. Y la otra, ¿cuál es el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid al acumular esta deuda que adquirieron? Gracias. Gracias. Carlos de la Parra, por favor. Gracias. Tengo yo una pregunta asociada a algunas de los planteamientos que nos han hecho. Uno de ellos en particular que tiene que ver con el aumento en la competitividad que hablan ustedes en Madrid. Yo quisiera que nos platicaran un poquito cómo se da esas medidas, cómo ustedes verifican este incremento en la competitividad y eso está relacionado de alguna forma con algo en el listado que nos dieron de los beneficios que surgen del proyecto. Hay varios de ellos que se puede palpar muy fácilmente, el ahorro en tiempo, por ejemplo, aunque yo quisiera ver si nos pueden decir cómo se dan estos ahorros en tiempo, si la vialidad se agilizó y si ese es el motivo por el cual se ahorra el tiempo, y de ahí se desprende obviamente ahorro en carburante, reducción de accidentalidad, y luego viene reducción de emisiones hasta por 35,000 toneladas al año, decían en el inicio del proyecto. Y lo que me surge a mí es que todos estos beneficios que son muy loables, ¿cómo se traducen en beneficio al mercado? ¿Cómo se monetizan de tal suerte que se hace viable el proyecto? Y regreso entonces a mi pregunta original, si la competitividad es lo que hace que esto se traduzca en algo monetizable o si existe algo más. Muchas gracias. Gracias, Madrid, adelante, por favor. Manuel Arnaiz. Sí,
Para contestar la primera pregunta en relación con el mantenimiento al que hacía referencia, la infraestructura que se ha construido y que está en servicio es una obra pública, una gran obra pública, y se mide, si no en cientos de años, por lo menos la financiación está prevista en 35 años y su vida útil al menos serán 50 años, en que parece que es una cifra razonable pensar que en ese plazo de tiempo hayan cambiado las necesidades de la ciudad. Igual en ese momento la circulación no precisa, la circulación en la ciudad no precisa de esos túneles y bueno, pues se irán transformando, pero la durabilidad de esa infraestructura supera con mucho esa cifra de 50 años. Hay túneles en servicio o hay puentes en servicio en la propia ciudad de Madrid que son del siglo XVII, del siglo XVIII y que todavía están siendo usados por el tipo de artefactos que discurren por la ciudad que por supuesto en el siglo XVII-XVIII no se tenía ni idea de cómo iba a evolucionar, con lo cual, bueno, pues yo creo que está garantizado que la vida útil de estas infraestructuras va a superar con mucho su periodo de financiación o el periodo previsto para su financiación. Y en cuanto al parque urbano que se está construyendo en este momento, pues está previsto un mantenimiento y conservación similar al que va a tener al que está teniendo el resto de los parques de Madrid, y en este momento precisamente se están preparando los pliegos que regularán la concesión administrativa de esa conservación y mantenimiento de ese parque, que contemplará la singularidad de que una gran parte de él esté construido sobre un espacio subterráneo en explotación, con lo cual, bueno, pues aunque hace difícil su construcción inicial, el conocimiento de la evolución en el tiempo pues va a ser más fácil que otros parques que no se conoce más que su superficie. Muchas gracias. Bien, en cuanto a la cuestión relativa al ingreso del ayuntamiento y al endeudamiento, el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto que, si no recuerdo mal, está en torno a los 6.000 millones de euros aproximadamente al año. De ese porcentaje, el ingreso corriente viene a suponer en torno a 5.000 millones, y el resto son ingresos extraordinarios que se derivan pues de venta de activos municipales, fundamentalmente pues el suelo que el ayuntamiento va recibiendo de los desarrollos urbanísticos, etcétera. Este ingreso corriente no solo está determinado por los impuestos que el ayuntamiento recaude, es decir, el impuesto sobre los inmuebles, sino también otra serie de impuestos que existen. Hay una cesta de impuestos municipales que también recae sobre la titularidad de un vehículo a motor, hay que pagar un impuesto anual, sobre la ejecución de obras por parte de las entidades privadas para construir edificios, por ejemplo, o para urbanizar nuevos desarrollos urbanísticos, sobre las actividades económicas que se llevan a cabo en el municipio de Madrid. En fin, como digo, hay una cesta de impuestos municipales propios de los cuales el ayuntamiento obtiene parte de sus ingresos corrientes, pero además hay también una participación en los impuestos del Estado, del Gobierno central. Hay una participación que está establecida por las leyes de haciendas locales que, como digo, ese es un ingreso que el ayuntamiento también recibe de manera recurrente y por tanto conforma sus ingresos corrientes. A partir de estas grandes cifras, el ayuntamiento estableció un mecanismo de gestión público-privada de este proyecto que, como digo, permite al ayuntamiento abonar este gran proyecto a lo largo de los 35 años que está prevista su amortización, y por tanto, como digo, permite al ayuntamiento afrontar un pago de 300 millones aproximadamente al año, incluyendo los impuestos, que sí es asumible por las arcas municipales. El resultado de incorporar al endeudamiento previo del ayuntamiento los 2.500 millones que tomó a préstamo la sociedad supone que en estos momentos la deuda del ayuntamiento también sea del entorno de los 6.000 millones de euros. Una deuda que
conforme a la capacidad de generación de ingresos del ayuntamiento, las agencias de calificación internacional acaban de ratificar en estos momentos su máxima calificación, la calificación de AAA. Por tanto, es una deuda que, conforme a las normas comúnmente aceptadas, pues es razonablemente asumible por el ayuntamiento. En cuanto a la última pregunta sobre cómo se plasma los beneficios que se derivan del proyecto, cómo se plasma la competitividad de la ciudad, bueno, esto es algo que tiene mucho que ver con cómo juega Madrid en el campo económico. Madrid, ciudad, está incluida dentro de una región metropolitana muy moderna, que es la región de Madrid, que tiene más de 5 millones de habitantes, y por tanto Madrid está compitiendo en estos momentos con las ciudades que rodean el área metropolitana de la capital, está compitiendo para ser competitiva, para hacer que la gente estudie en Madrid, para hacer que la gente tenga su ocio en Madrid, para hacer que la gente venga a disfrutar de la cultura en Madrid. Y para eso un elemento esencial es la movilidad. El ayuntamiento ha invertido una gran cantidad de dinero en reformar la M30 porque es el viario principal de distribución del tráfico en la ciudad. También ha potenciado con una gran inversión en el transporte público. Y eso es lo que hace que Madrid siga siendo atractivo para que se localicen en nuestra ciudad grandes empresas, para que vengan a Madrid inversores internacionales, para que se desarrolle en Madrid una vida pujante, como digo, ya no solo en el aspecto puramente económico, sino cultural, educativo, de ocio. Y eso es lo que permite a nuestra ciudad vivir. Madrid no tiene una gran industria, sino que vive, como digo, de una gran actividad en todos estos órdenes a los que me he referido. Por tanto, no solo es que económicamente se va a recibir un retorno de la inversión desde el punto de vista del coste-beneficio social, sino que también estas grandes reformas en las infraestructuras van a permitir que Madrid siga siendo competitivo. Y dejando ya al margen lo que es la pura infraestructura, también el poder recuperar en pleno centro de Madrid un espacio público de la extensión que hemos visto y con la calidad que el proyecto arquitectónico del equipo ganador del proyecto Madrid-Río va a permitir plasmar en ese espacio, permite a Madrid también competir en parámetros de la nueva economía, de la nueva sociedad, donde la gente ya no solo busca evidentemente unas buenas infraestructuras de comunicación, sino que también busca una calidad de vida, un entorno urbano que sea agradable y donde poder establecer pues nuevas actividades de la sociedad del conocimiento, centros de excelencia, centros de creación. Estas nuevas oportunidades de la economía lo que están buscando son ciudades más habitables, más vivibles y con calidad de vida, y también con este objetivo se ha realizado este proyecto de remodelación de la M30. Gracias. Gracias. Regresamos a Tijuana. No sé si tengamos algunas preguntas adicionales. Por favor, aquí adelante. Me gustaría saber no tanto la composición administrativa del Ayuntamiento de Madrid, sino la duración en su gestión para poder llevar a cabo estas obras, básicamente. Gracias. Tito Alegría, por favor. Me gustaría escuchar al menos un argumento, si puede más, de por qué razón decidieron incorporar a un agente privado cuando solo le dieron el 20% de toda la inversión. ¿Pudieron haberlo evitado o no se pudo evitar? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Linda Pimentel, a sus órdenes de nuevo. Yo tengo una curiosidad. ¿Cuánto gastan en publicidad previa al proyecto y posterior al proyecto? Gracias. Gracias. Adelante, Madrid, por favor. Bueno, la primera pregunta, duración de la gestión. Aquí el mandato tiene 4 años, por lo tanto hubo un primer mandato, una primera legislatura de 4 años. Se renovó el mandato por otros 4 años, de manera que finaliza en 2011, por lo tanto
el periodo de este equipo de gobierno van a ser 8 años, de 2003 hasta 2008. En estos 8 años habremos ejecutado la primera parte del proyecto, el Calle 30, la segunda parte del proyecto, el proyecto Madrid-Río, y habremos dejado establecido el cauce para toda la rehabilitación de todo el entorno privado, de todo el espacio privado, de ese proyecto que les decía que se ha aprobado hace unos meses. En cuanto a la participación del 20%, Chema, ¿contestas? Sí. La importancia de la participación del socio privado no se mide solamente en los términos económicos de la misma, que aunque es un 20%, si recuerdan las cifras que he mencionado, es una inversión importante. El socio privado ha aportado 100 millones de euros al capital y ha aportado 125 millones de euros en forma de deuda subordinada, es decir, es un riesgo que solo al final de la inversión va a recuperar. Por tanto, como digo, desde el punto de vista estrictamente económico ya es una aportación significativa. Pero además el socio privado lo que permite al ayuntamiento es incorporar un agente especializado en labores de construcción y explotación de una gran infraestructura, lo cual permite al ayuntamiento tener una certidumbre de una gestión profesionalizada y por tanto rentable desde el punto de vista de la disponibilidad para los ciudadanos de esta infraestructura en lo que es la gestión de la misma. Este socio privado, como digo, lleva a cabo una gestión especializada que es supervisada siempre de manera directa por el ayuntamiento. Todos los años se hacen varias inspecciones aleatorias y por una entidad externa contratada al efecto por el Ayuntamiento de Madrid para acreditar cuál es el cumplimiento de los estándares que se han encargado al socio privado. Y como digo, del cumplimiento o no de estos estándares se deriva el que el operador reciba, el que el socio privado reciba una mayor o menor cantidad de dinero. Y por tanto, de esta cuestión depende su beneficio. Por tanto, la incorporación de un socio también tiene el factor de incentivar en este socio una prestación adecuada del servicio público que se le ha encargado y por tanto que la infraestructura esté siempre disponible en las mejores condiciones y que en caso de cualquier incidencia haya una respuesta inmediata por parte del socio privado. Digamos que esto es lo que recibe el Ayuntamiento de Madrid como mejora con relación a lo que pudiera ser una gestión directa por parte de la administración de este tipo de infraestructuras. La publicidad. ¿Cuántos son los de publicidad? Pues no lo sé. Un 2% como máximo. Estábamos recordando cuánto se gastó en publicidad, en todo lo que son las casetas de información, los audiovisuales, en todos los folletos que se hacían de cada proyecto, los proyectos globales, las publicaciones. Y yo no creo que llegó al 2% del presupuesto, creo que fue entre un 1% lo que se gastó en difusión, información, participación o publicidad. Muchas gracias. ¿Habría algún otro comentario? Aquí en Tijuana, por favor, ahí adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, es obvio sí, que siempre estamos expuestos a las comparaciones. Tijuana es una ciudad que a principios del siglo XX tenía 0 habitantes y cierra con 1,5 millones, y se espera que en los próximos 20 o 30 años llegue a la población que tiene Madrid ahora. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de sacar la experiencia que ustedes están viviendo, de pensar el futuro, ¿no? Que San Agustín decía que era pecado hacerlo. Ahora los urbanistas, su función fundamental es estar pensando ese futuro y obviamente no repetir y no tener que llegar a rescatar lo que ya tiene inversiones, como el caso del río Manzanares que ahora vemos, ¿no? Nosotros nos va a tocar, digamos, duplicar o triplicar nuestra área urbana en el futuro, y estas áreas que vamos a duplicar tenemos que pensar en esta experiencia tan positiva. Gracias. gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Por favor, en Madrid, si hay algún comentario. No, simplemente agradecer la valoración que ha hecho anteriormente
Era una valoración, no había pregunta, por eso agradecer el comentario. Madrid también está en un proceso de crecimiento. En la actualidad los problemas de Madrid son otros, los proyectos o la visión que tenemos de futuro ya es otra. Ahora mismo hay contempladas 250.000 viviendas todavía por construir en nuestra ciudad, con proyectos muy importantes, y la competitividad, la internacionalización de la ciudad siguen siendo proyectos muy importantes de futuro. Somos una ciudad que integra, ahora mismo conviven 118 nacionalidades con nosotros. Ha crecido mucho la población en los últimos años como consecuencia de la integración de nuevos ciudadanos que se han incorporado a la ciudad de Madrid. Un 20% de ciudadanos de nuestros distritos son personas venidas de todos los países del mundo, y bueno, pues ese fenómeno se está repitiendo en todas las grandes ciudades. El desplazamiento de las personas que habitan en el campo, que van a las ciudades, es un fenómeno que ocurre en Tijuana y que también le ocurre a Madrid y a otras grandes ciudades. De ahí que tenemos grandes retos que afrontar por generar calidad de vida y competitividad, y que tenemos que estar continuamente pensando y repensando qué tenemos que hacer para seguir mejorando y para seguir generando bienestar para todos nuestros ciudadanos y los que están por llegar. Muchas gracias. Si no hubiera algún otro comentario, me gustaría ya ir cerrando la reunión y tal vez ofrecer a nuestros amigos de Madrid alguna reflexión sobre las ciudades de Baja California. Quiero primero subrayar que la idea de este intercambio, la idea central de este intercambio es reconocernos como sociedades en un mundo cada vez más interactivo, en un mundo cada vez más integrado, y que esa integración nos ayuda a aprender de las experiencias de otros lugares con relativa facilidad, y sobre todo cuando hay esa disposición y esa generosidad como con el Ayuntamiento de Madrid, pues el intercambio puede ser mucho más viable, mucho más rico. Yo le llamaría esta una primera experiencia de acercamiento con este mecanismo al menos de comunicación que nos facilita estar realmente cerca, desaparecer distancias y posibilitarnos aprender unos de otros. Como contexto simplemente señalaría que con relación a las grandes ciudades europeas, pues las ciudades bajacalifornianas son jóvenes, muy jóvenes, algunas con sus problemáticas de desarrollo y su riqueza de desarrollo también ubicada en solo algunas décadas, no hay muchísimo más de eso, y en esta dinámica hay una inercia de crecimiento prácticamente estructural. Ciudades como Tijuana o como Ensenada o como Mexicali crecen aunque no quieran, o sea, no necesariamente está en los planes crecer, es una dinámica que se ha ocurrido de facto en los últimos años, seguramente así va a seguir siendo, y el reto aquí es igual en dimensiones probablemente, pero en intensidad puede ser mucho mayor. Y tal vez uno de los retos más fuertes de ciudades como Tijuana es el de la planificación, el de haber definido un horizonte, el de haber construido una visión de futuro, el de corregir una inercia de crecimiento muy desordenada y caótica en muchos terrenos y avanzar a una inercia, una dinámica de crecimiento mucho más consolidada. Y como vemos aquí en el ejemplo de las personas reunidas y de los funcionarios, hay un gran interés en nuestra capacidad de construir futuro. Hay mucha capacidad, de hecho, para construir futuro, pero también hay que subrayarlo, hay una debilidad de las instituciones para sintonizar esas capacidades sociales y esas inercias económicas y traducirlas en dinámicas de mediano y largo plazo. Para administraciones como las mexicanas, el ayuntamiento mexicano pues hereda los genes del ayuntamiento español. Ahí hay una historia larguísima de identidades, pero también le hemos añadido otros elementos y en particular para este tema una inercia muy costosa, extraordinariamente costosa,
que es la del ciclo de administración de los ayuntamientos, que nos impiden construir el mediano y el largo plazo. Hace un rato una de las preguntas eran de cuánto duraban los proyectos, porque para nosotros el universo administrativo parece que se limita a 3 años y ya no hay mucho más futuro. Entonces aquí hay una debilidad institucional. Yo creo que en especial Tijuana y los otros municipios de Baja California tienen un potencial enorme en términos económicos, en términos de la capacidad de sus sociedades, y del otro lado un lado institucional relativamente frágil. Entonces creo que aquí la experiencia de Madrid es cómo aprendemos de una visión de una sociedad, de una ciudad. Madrid es una ciudad milenaria, literalmente centenaria en su dinámica más reciente, y ahora de repente en los últimos 6 años, 8 años, 10 años avanza y lanza una nueva propuesta de modernización. Y eso nos habla de la capacidad de las sociedades de reformarse, de cambiar su piso urbano, su entorno, su capacidad de reformarse a sí mismas. Y yo lo invitaría a pensarlo como una inspiración, porque también nosotros, que todos los que estamos aquí tenemos esa misma intención para nuestros propios espacios. Y aquí la pregunta es cómo de estas experiencias recogemos lo valioso, de otras más experiencias también, pero sobre todo de cómo en Baja California y en Tijuana nos vemos a nosotros mismos, en Ensenada, en Mexicali, en Tecate, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos gustaría vernos como sociedades que miran también al futuro. Y aquí en este sentido sí me gustaría escuchar algún comentario para compartir con nuestros amigos de Madrid de dónde estamos, en qué punto de nuestra evolución estamos, de cuánta energía realmente hay en estas sociedades, en este norte de México, y de que pues pudiéramos compartirles algún mensaje de lo que estas sociedades son todavía capaces, de dónde estamos pensando el futuro. Hay ejemplos extraordinarios en curso, esfuerzos también extraordinarios en curso, y sí sería interesante que todos los que estamos aquí presentes en algún punto continuemos este diálogo y de que pensemos también escenarios más grandes, ¿no? De que esos esfuerzos que están en curso, pues en algún punto los sintonicemos en una visión mucho más compleja, mucho más elaborada de futuro. Entonces esa posibilidad la tenemos nosotros aquí también, y la invitación es ver si lo que ya tenemos, lo que estamos moviendo, lo seguimos sistematizando, y aprovechar esta oportunidad para volver a sentarnos después, volver a dialogar, volver a reconocernos y ser un espacio para la construcción también de futuro. Entonces en ese tono creo que es como nos comunicaremos mejor, no solo con nuestros amigos de Madrid, sino también nosotros mismos, y que podamos ofrecernos como sociedad también una visión de grandes metas. Yo creo que el punto aquí es cómo hacemos grandes metas, cómo nos construimos, y pues cuenten con el COLEF como un espacio para apoyar esa iniciativa. Entonces creo que ese es el espíritu en el que nos hemos manejado, en el que agradecemos enormemente la posibilidad de este intercambio con Madrid, pero abro la mesa por si hay algún comentario en este sentido de dirección y de futuro que pudiéramos compartir con nuestros amigos en Madrid. Entonces, aquí por favor. Gracias, Sergio Sotelo, arquitecto, miembro de la Academia Baja Californiana de Estudios Republicanos. Aquí en nuestra nueva metrópoli, tenemos que recordar que Tijuana hay mexicanos formando una nueva metrópoli aquí en el norte de México. Y definitivamente algo que nos estorba, y sobre todo coincidimos, es en los periodos de gobierno que tienen los municipios en relación, que son 3 años.
también creo que no nos queda la menor duda ni todos los que estamos aquí, que todos los proyectos que tenemos que estar elaborando y tenemos que estar presentando, es que tenemos que ciudadanizar ya nuestros proyectos, nuestra intervención, porque ya no podemos seguir realizando proyectos de acuerdo a las administraciones públicas. Todos los organismos de planeación, tanto de Ensenada, que está aquí representada, de Tijuana, de todo el estado, tenemos y están haciendo proyectos que van más allá de los 3 años. Existen proyectos en Rosarito que tienen ya las bases para poderlos llevar a cabo. Tenemos nosotros un proyecto de un gran parque de la ciudad que desgraciadamente ha quedado truncado por cuestiones económicas, ahora porque está terminando la administración, etcétera. Tenemos que hacer esos esfuerzos, tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que pensar en nuestras ciudades, tenemos que pensar en nuestra metrópoli y verdaderamente soñar como lo hicieron en Madrid para tener una verdadera metrópoli a nivel internacional. Yo creo que la capacidad la tenemos aquí en este salón. Ahorita hay personas que han trabajado por muchos años en Baja California que tienen la capacidad urbanística para llevarla a cabo. Tenemos que hacer más un esfuerzo por organizarnos, por trabajar en equipo, por trabajar con un solo proyecto que es nuestro Estado. Independientemente de los colores políticos, independientemente de nuestras propias agendas, yo creo que es tiempo que ya empecemos a soñar y empezar a hacer los primeros esfuerzos por llegar y tener como ejemplo la ciudad de Madrid, que los felicito de veras. Estamos aquí, pero maravillados de lo que han hecho en tan poco tiempo, pero sobre todo pensar en nuestras ciudades. Tijuana, Rosarito y Ensenada, yo hablo de ellas, de estas ciudades, porque estamos conurbadas. Ya tenemos que pensar así, Tecate, Mexicali, con el Valle. Ya yo creo que también para el año que entra nos va a dejar de ser una sola ciudad y formar una metrópoli. Pero tenemos que pensar en esa visión a largo plazo. Yo creo que todas las ciudades tenemos proyectos que valen la pena exponer. Yo creo que ya dejemos a un lado nuestros propios beneficios o nuestras agendas políticas y pensemos en nuestro Estado. Los proyectos existen, ustedes lo conocen perfectamente, yo creo que mejor que todos los que estamos aquí. Existen proyectos que ya tenemos que echar a volar y ya tenemos que empezar a materializar, no nomás pensarlos, no nomás soñar, ya dar los primeros pasos para hacer eso. Entonces, un llamado aquí a todos los colegas que estamos aquí de los diferentes carreras, que lo hagamos y trabajemos en eso. Ya es tiempo. Gracias. ¿Algún otro? ¿Tú tenías un comentario? Sí. Bueno, lo hacemos breve. Sí, muy rápido. Bueno, yo soy Raúl Islas, arquitecto, y represento al Consejo de Desarrollo de Playas de Rosarito. Y pues intentando retomar las palabras del doctor Tonatiuh, qué parte de en dónde estamos, qué tipo de energía tenemos, qué tipo de sinergia estamos provocando aquí en esta área sui generis, que es esta parte que es una nueva metrópoli recién establecida, pero ya con una conurbación muy asentada. Tenemos unas características que tenemos costa, tenemos el carácter binacional. La zona de la frontera requiere de mucha atención, de mucho carácter y de mucha oportunidad para poder trabajar y potenciar las características que tenemos en esta zona. Hay muchos trabajos que están precisamente en el tintero, desde el punto de vista económico, tocando lo urbano, tocando lo social, tocando lo territorial, la parte de la competitividad, no solamente binacional que nos toca con Estados Unidos, el sur de California, una potencia económica, sino también con la influencia de Asia muy fuerte, con proyectos que se están algunos concretando, otros aplazando, pero es inevitable que nosotros en esta región requerimos realmente, como menciona nuestro colega Sergio, empezar a trabajar
y esta solicitud, esta experiencia que tuvimos con nuestros compañeros de Madrid, debemos de ejercitarla, hacerla real y poder concretar todos estos proyectos que tenemos caminando y poder capitalizar esas diferencias competitivas que las debemos generar en competitivas y pues que nos vean a nosotros también como parte de un mecanismo de proceso y de progreso para mejorar la calidad de vida de nosotros los que vivimos aquí en Baja California. Muchas gracias. Nuevamente Luis Duarte de Implan. Evidentemente, para poner en contexto y que ya han abordado de alguna manera los presupuestos, y para que se den una idea ustedes, el Ayuntamiento de Tijuana tiene alrededor de 350 millones de euros contra 6,000 millones que traen ustedes. O sea, quiero contextualizar porque si bien en presupuesto es muchísimo, muy bajo, mucha la diferencia. En población ahorita somos 1.700.000 habitantes, con población flotante 200,000, más o menos casi 2 millones, ¿no? Esto de alguna manera nos abre la necesidad de buscar nuevos esquemas de participación público-privada, y eso es importante de aquí en adelante, no tenerle miedo a esos esquemas, porque con presupuestos tan pequeños difícilmente se pueden hacer cosas tan buenas como ustedes las que están presentando, que verdaderamente hay que buscar esos esquemas de participación, de combinación público-privada, ¿no? Y evidentemente promover más la participación de organizaciones sociales que ayuden al gobierno de alguna manera a promover este tipo de proyectos en las ciudades, ¿no? Me refiero básicamente en la ciudad de Baja California. Básicamente, señor. Gracias, Luis. Breve, por favor. Arquitecto Rigoberto Díaz Gómez, tijuanense de corazón. Yo quisiera invitar a los madrileños y al mundo en general que Tijuana es un laboratorio para todas las cuestiones de cuestiones urbanas y de otras cosas. Tijuana es una ciudad con muchas necesidades y Tijuana tiene una localización estratégica en la zona del Pacífico. Yo invito a que Tijuana sea concurrida por todos los expertos para que todas las obras que se hagan lleven esa calidad que se concede a nivel mundial, porque Tijuana es una ciudad que tiene participación de todo índole y sobre todo aquí concurren personas de todas nacionalidades. Es una ciudad que cuenta con un crisol y una riqueza humana increíble. Yo los invito y aprovecho la ocasión de que esta reunión sea más continua y sobre todo nos acerque más para resolver problemas, sobre todo de la gente que vive en las grandes ciudades y en especial de aquí de Baja California. Muchas gracias. Gracias. Si hubiera algún otro comentario, si no, bueno, por favor. Gracias, Donación. Estaba yo escuchando a Sergio Sotelo, recordando quizá algunas cuestiones que veíamos en el paisaje de Madrid, principalmente lo que sucede alrededor de su río Manzanero. Yo hago esta reflexión para que nosotros pudiéramos conseguir esa calidad de vida traducida en términos de paisaje. Necesitaríamos que los tijuanenses se nos concediese un poquito más del 3% del suelo para respirar, porque el único derecho que yo tengo para hacer paisaje, para hacer calidad de vida, solamente se me concede el 3% del área total. 3%. Lo demás es inmobiliario. Es necesario hacer una reflexión en ese sentido. Si yo quiero equipamiento cultural, social, arte, que me den más del 3%, porque ¿dónde instalo yo ese equipamiento? Es decir, ¿dónde hago yo dónde hago cultura para mí, para los habitantes, para mis hijos? Si solo me dejan calles, banquetas angostas, puentes absurdos que se están construyendo ahora a falta de espacio, elevan
a las personas a subir a 5 metros para llevar su mandado de un lado al otro. Eso es una caricatura. Y cuando veo lo que se hace en Madrid y en otras ciudades, llego a esa reflexión. Necesitamos más de un 3% para respirar. Gracias. Gracias. Invito a nuestros amigos de Madrid si tienen alguna reflexión general, global, para acompañar ya este cierre de la reunión. Bueno, la verdad es que es muy interesante escuchar sus reflexiones. Hay cosas muy interesantes que se han dicho. Se muestran muy interesados por Asia-Pacífico. En nuestra estrategia de internacionalización también estamos muy interesados por ese área, en la estrategia de posicionarnos en el ámbito internacional. De hecho, ahora en mayo de este año se inaugura la mayor exposición universal de prácticas urbanas del mundo. Se celebra en Shanghái y precisamente vamos a Shanghái con un pabellón propio. Por cierto, que también llevamos una plaza que llamamos la Plaza de Hispanoamérica, porque siempre que salimos fuera, todas las ciudades españolas, pero también todos los pueblos de Hispanoamérica vienen con nosotros, porque como decía antes, tenemos vínculos y siempre van donde nosotros vamos. Y ese viaje a Shanghái precisamente es para dar a conocer lo que somos capaces de hacer para atraer inversión y para seguir generando desarrollo económico en nuestra ciudad. Por lo tanto, tenemos puntos comunes en las reflexiones. Si un día quieren que hablemos de esa estrategia de internalización, de cómo relacionarnos, de cómo establecer vínculos para fortalecernos y ayudarnos entre todos, estaríamos encantados. Igualmente hay un tema también, hay un tema muy interesante, ¿no? Se han hecho algunas reflexiones, por ejemplo, en cuanto a los mandatos de 3 años, que son cortos. Bueno, yo creo que cuando el mandato es tan corto, realmente capacidad, ustedes tienen capacidad de sobra, claro que la tienen. Creo que el consenso es importante, creo que el encuentro entre todos los grupos políticos da calidad a los que somos servidores, públicos, y por lo tanto creo que en esos consensos para acometer grandes proyectos como este, creo que hay alguna respuesta. Y luego también se ha hablado de ese 3%. Si un día quieren, podríamos hablar de la política de vivienda social, de la política pública de vivienda del Ayuntamiento de Madrid como una experiencia que ocurre en todo el ámbito nacional. ¿Qué leyes tenemos para que pueda existir desarrollo, pero en paralelo al desarrollo también exista incremento del espacio público, el espacio verde, las dotaciones públicas, la vivienda social, esa vivienda que es accesible a todas las economías, especialmente a las más vulnerables? Creo que la política de vivienda es interesante conocerla. Precisamente hemos sido seleccionados, la ciudad de Madrid, en Shanghái, en esta exposición universal, para que mostremos como buena práctica urbana la política de vivienda de nuestra ciudad. Y con mucho gusto, si en el futuro quieren que hablemos sobre esto y cómo hacer posible ese incremento de ese 3%, o en beneficio del desarrollo de todos, que todo es posible mediante el equilibrio, pues con mucho gusto se lo podemos ofrecer. De cualquier manera, decirles que estas reflexiones son muy interesantes, que todos aprendemos de todos, que a nosotros nos interesa mucho también hablar con ustedes, porque de sus reflexiones y de sus puntos comunes también nosotros podemos seguir trabajando. En todo caso, mostrarles nuestra disposición y nuestra buena colaboración para mantener esta relación que siempre ha existido y que creo que sería muy positiva para todos. Muchas gracias a doña Pilar Martínez por estos comentarios. Ya hemos llegado pues al tiempo acordado de esta reunión. Vamos a proceder ya hacia el final, y en esta parte sí me gustaría reafirmar los agradecimientos primero a todos ustedes, amigos que están aquí en COLEF. Les agradecemos mucho su participación y su interés. Como ha dicho doña Pilar Martínez, es una primera oportunidad. Vamos a intentar convertirnos en un club global, internacional de comunicación. Entonces vamos a procurar que esta reunión la podamos repetir en un futuro cercano. Agradecemos esa disposición de colaboración del Ayuntamiento de Madrid, de los colegas, y quiero en especial subrayar que pues este evento lo conversamos hace algunos meses el doctor
Ernesto Carrillo y yo, y ahora me veo con gran felicidad que lo hemos logrado. Ernesto, muchas gracias por ese apoyo y esa imaginación para abrir ese encuentro. Entonces, creo que así empiezan todas las cosas, ¿no? Una primera idea y se arrancan. Entonces, esa idea y esa disposición, Ernesto, muchas gracias por haberla platicado y conversado y que haya funcionado tan bien. No sé si quieras comentarnos algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros, a los que estáis también aquí en Madrid, por esta reunión, y ha sido un placer poder estar con vosotros. Creo que también es importante para todas las ciudades que nos vayamos expresando por el mundo. En la ciudad de Madrid le gusta contar las cosas que hace, y el que nos hayáis escuchado las cosas que se hacen en Madrid para nosotros también es excelente. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por tanto. A Manuel, José María, José Luis y a los compañeros del ayuntamiento que están ahí, mil gracias también. A la Universidad Complutense, que también ha sido parte institucional de la convocatoria, muchas gracias. Y en especial a doña Pilar Martínez, mil gracias por esa disposición. Le solicitamos haga extensivo nuestro agradecimiento al alcalde y felicitarle a todos, a Madrid, al ayuntamiento, por este extraordinario proyecto de modernización urbana. Es realmente inspirador, lo subrayo. Y hace un rato estaba haciendo cuentas y Tijuana tiene un río también, entonces ya vamos igual, una sociedad participativa, vamos igual. Hay un gran entusiasmo y capacitación, entonces también está eso en el terreno. Hay proyectos y capacidad también para instrumentarlos. Entonces dentro de poco les vamos a hablar también de nuestra reforma urbana y espero que tengan una buena opinión de lo que les presentemos. Entonces por lo pronto, mil gracias, creo que estamos ahí puestos. Sí, me gustaría, si me permiten, me gustaría despedirme. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes el habernos escuchado. Les deseamos mucha suerte en los retos que se les plantean. Esperamos solamente haberles inspirados, y yo quisiera hacerles un ruego. Antes decía que son ustedes vistos aquí en Madrid y en España con simpatía y con muchísimo afecto. Yo quiero hacerles un ruego, y es que no olviden que esta ciudad de Madrid es su casa, que es su casa propia, y que la reciban como lo que es. Y por ello, en nombre de todos los madrileños, quiero a todo el pueblo de Tijuana, a todo el norte de México, a todo México, mandarles un abrazo muy, muy fuerte y mandarles todo el cariño y la admiración del pueblo de Madrid. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, Tijuana es una sociedad abierta que les espera todo el tiempo, todos los años, todos los días. No cerramos nunca. Entonces, muchas gracias y felicidades, abrazos. Gracias también a las personas que nos siguieron por internet, a la Universidad Autónoma de Campeche en especial. Saludos también para allá que siguieron esta transmisión. Gracias a todos. Muy bien, don Luis.